Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Saber escuchar. Hay una tendencia en el ser humano, yo creo que fruto del orgullo y la prepotencia, de querer imponer sus propios criterios, sus propias ideas, no dejando hablar a los demás, no prestando atención, porque el ego piensa que lo importante es lo que dicen y piensan ellos. Esto es también una señal de menosprecio hacia los demás. En nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, esto no debe ser así. Santiago, en su carta en el capítulo 1, versículos 19 al 20, nos exhorta diciendo: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dicho de otra manera, Santiago está diciendo: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos vosotros debéis ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano, dice, no produce la justicia, la rectitud que Dios desea. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, incluso no escuchamos nada, estamos demostrando que nuestras ideas, que nuestras opiniones están por encima que las de nuestros interlocutores y que queremos imponerlas. De ahí la advertencia del apóstol Santiago, que dice que debemos aprender a escuchar a los demás, porque hay muchas personas que necesitan ser escuchadas y es un deber como cristianos escucharlas para poder ayudarles. Hay un dicho popular que dice: el que habla mucho, mucho yerra. Aquí está dando un consejo a ser moderados, prudentes al hablar, como medio para evitar equivocaciones, y también debemos evitar ofender a los demás. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, hablar demasiado conduce al pecado. Debemos ser prudentes y mantener la boca muchas veces cerrada. La prudencia es la templanza, es la cautela, es la moderación, también la sensatez y el buen juicio. Es una de las virtudes de Cristo y por tanto todo cristiano debe seguirlas, debe imitarlas. Esto consiste en discernir, o sea, distinguir lo que es bueno o malo, para poder seguir lo bueno y huir de lo malo. También el apóstol habla de autodominio, habla de saber controlarse uno mismo. Cuando no sabemos controlar nuestra ira, nuestro enojo o enfado, no estamos actuando en justicia, no estamos actuando con la justicia que Dios nos exige. El hablar mucho, el no escuchar, también denota falta de humildad. La humildad es reconocer que podemos estar equivocados, reconocer también nuestras limitaciones y sobre todo reconocer nuestra dependencia de Dios. Dios, hermanos, nos ha dado 2 oídos y una sola boca, lo que quiere decir que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. En el Salmo 37, verso 30, el salmista dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Como dije al principio, es una tendencia del ser humano hablar más que escuchar, pero nosotros que hemos sido justificados por Cristo debemos actuar con la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios, siendo justos ante los demás. El aprender a escuchar es una necesidad imperiosa y es fundamental para nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de familia, de amistades, de vecinos, de compañeros de trabajo y en general con toda persona que nos relacionemos. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y el no escucharle nos traerá graves consecuencias. Veamos un ejemplo en la Biblia bíblico. En 1 Samuel capítulo 15 verso 1 vemos a Samuel, después de ungir a Saúl como rey, le aconseja y le dice, habla así: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Este es el consejo, que estuviera atento, que escuchara siempre las palabras, la voz del Señor. Los problemas le vinieron a Saúl cuando dejó de escuchar a Dios y se dejó llevar por los deseos del pueblo. Quiso agradar al pueblo antes que a Dios y también se dejó llevar por sus propias ideas.
Y vemos en el capítulo 15, un poco más adelante, los versículos 18 y 19, donde Samuel, después de la desobediencia de Saúl, le amonesta diciendo: y el Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19, ¿por qué pues no has escuchado la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y en el versículo 22 leemos: y Samuel le dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a su palabra? Ciertamente, añade, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención, escuchar y obedecer a Dios más que la grosura de los carneros. Y luego en el verso 23 vemos las consecuencias de no prestar atención a Dios, de no escuchar y de no obedecer. Le dijo, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la cabezonería, por cuanto tú desechaste, o sea, tiraste a la basura la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, es de vital importancia para nosotros hoy el prestar atención, el escuchar la voz de Dios. Él quiere aconsejarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere que le obedezcamos para que nos vaya bien y para no desecharnos. Dios quiere lo mejor para nosotros y escucharle es de sabios. En Proverbios capítulo 5 vemos unos consejos de Salomón. En el versículo 1 dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, o sea, presta atención a la palabra de Dios, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Verso 2, entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Hermanos, el escuchar a Dios nos hace crecer en conocimiento y en sabiduría. Veamos las consecuencias de no hacerlo en los versículos 13 y 14 de este mismo libro de Proverbios capítulo 5. Dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Hermanos, aprendamos a escuchar a los demás, aprendamos también a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Será de gran importancia esto y de gran beneficio para nosotros, y nunca seremos desechados ni tampoco seremos avergonzados. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.